Claudia, ¿dónde vivían los romanos? En Italia. En Italia, que es el país que tiene forma de bota. ¿Pero en qué ciudad? En Roma. ¿Y Roma cómo era al principio? Primero era pequeño y luego había conquistado Más territorios. ¿Ya España cómo la llamaban? A España. La llamaban España. ¿Y al mar Mediterráneo? Mar Musto. Y para que todos se entendieran, ¿en qué idioma hablaban? En latino. Gabriel, ¿qué nos vas a contar? La historia de Mulremo. Venga, cuando quieras. Todo empezó con un hombre que se llamaba Numitor y tenía un hermano que se llamaba Murio. Y Murio era muy malo y quería quedarse con el trono de Numitor. Y para que nadie lo tuviera, tiró al Numitor, que es los hijos de Numitor, al río Tíber. Y entonces, bueno, una loba se acercó, los amantes, durante unos días, que es una loba rusa, el cabello está aquí. A ver, así. Venga, sigue. Y entonces, cuando un pastor se acercó con sus ovejas, los crió con su mujer y su mujer el hijo. Estos hijos eran los hijos de Numitor. Y entonces el pastor, cuando eran los ya mayores, le contó la historia de lo que había pasado. Entonces fueron a matar a un. Entonces ellos fueron los reyes. ¿Y qué decidieron fundar? Construir una ciudad que era Roma. Los reyes eran los más ricos. Los plebeyos eran Los ciales. comerciantes. Y los esclavos no tenían nada de nada. ¿Y qué hacían? Vivían en la casa de los ricos. ¿Y qué hacían para ellos? ¿Qué hacían? Hacerle la comida, todo. Muy bien. ¿Y quién mandaba de todos? Arriba de la pirámide, ¿quién? El emperador. Mar, ¿y cómo vestían los patricios? En una túnica larga. ¿Y qué más? Y en una toga. ¿Y qué llevaban en los pies? Sandalias. ¿Y los esclavos cómo vestían? En una túnica corta. ¿Y de qué color era la túnica de los esclavos? ¿De qué color? Marrón. Muy bien. ¿Y tenían derechos? No. Dani, ¿y cómo se llamaba la casa de los patricios? Domus, la domus, muy bien. Y en la domus, Mar, a los patricios, ¿qué les gustaba hacer? ¿Cuál era su comida favorita? La cena. ¿Y qué cenaban? Pescado, pan como nosotros. ¿Y cómo comían? ¿Comían como nosotros? No. Porque A los gustados se comían en las manos. ¿quién mandaba en Roma? El emperador. ¿Y de quién mandaba? De todo el pueblo. ¿Y de los? Romanos. Muy bien. Y para diferenciarse de un rey, porque él quería ser más que un rey, ¿qué decidió ponerse en la cabeza el emperador? Una corona de laurel. Muy bien. ¿Y cómo iba vestido el emperador? Con una corona de hojas. Muy bien. ¿Y luego llevaba? Una túnica ¿De qué color? blanca. ¿Y qué más? Encima de la túnica que llevaba. Una toga ¿De qué color? rojo. ¿Y en los pies? Sandalias. Sandalias. ¿Te acuerdas de quién fue el primer emperador que hubo? ¿Cómo se llamaba? Augusto. Y en Hispania tuvimos también un emperador llamado... Trajano. Muy bien. Shh. Y el emperador era tan importante que... ¿Dónde estaba también? En los primeros. ¿De qué nos vais a hablar? De la Legión Romana. Vale.
Empieza. El centurión era el que mandaba de los legionarios y también llevaba una bandera con el símbolo de la águila. Que era el símbolo de la legión romana. Muy bien, la insignia. Y también llevaba un cepillo. ¿Dónde está el cepillo? Ahí, En el... casco, Muy bien, ¿y qué más llevaba el centurión? una capa, Muy bien, ¿y qué más? un pilo. ¿Dónde está el pilum? Ahí. Muy bien. Y también tenía una espada. Muy bien. El legionario tenía un escudo, ¿Qué más? una espada, ¿Y qué más? el casco, ¿Dónde se hacían? ¿En un teatro, anfiteatro? Y el más importante fue el coliseo, Coliseo, que tenía forma de círculo. ¿Y en el Coliseo qué se hacía? tres, un Luchas de animal, animales, luchas de... persona, ¿Y quién eran esas personas? Los que... gladiadores, Muy bien. ¿Y qué hacían? ¿Qué le decían al César que estaba arriba del todo? pues que Ave, César, los... que los que van a morir César. Y cuando ponía el dedo así, Cuando el César ponía el pulgar hacia arriba, ¿qué significaba? que no morían. Y si lo ponía Abajo hacia abajo... es porque morían. Y también hacían batallas de que... De barco. ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían las batallas navales en el Coliseo? Con Lo inun... daron de agua. Muy bien. Yo he hecho el teatro romano donde se hacían obras maestras. Drama... ¿Y qué nos cuentas tú, Carmen? Que era todo de piedra, ¿Y qué más? que habían columnas y mataban a la gente de broma. ¿Y qué se ponían? Túnicas y máscaras. Romanos se divertían en Báltico y ¿El más importante cuál era? ¿El más grande? con Maxi. ¿Y allí qué hacían? Carreras de carro. ¿Y cuántas vueltas tenían que dar? 7. Y alrededor, daban las vueltas alrededor de... La espina. ¿Dónde está la espina? Muy bien. Y Zaira, ¿cómo se llamaba el conductor del carro? Auriga. Y si había un carro con 4 caballos, eso se llamaba Digo, Alba, ¿cómo se llamaban los baños públicos donde iban los romanos? ¿Y quién iba a las termas, Elsa? los patricios y los plebeyos. ¿Y allí qué hacían? ¿Para qué iban a las termas? Para hacer ejercicio, para bañarse, para hacerse masajes. ¿Y usaban jabón? No, ¿Con qué se untaban? con aceite. Los romanos tenían muchos dioses. ¿Y dónde iban a rezar? Al templo. Al templo. ¿Y cuál era el padre? ¿Cómo se llamaba el padre de todos los dioses? Júpiter. Júpiter. ¿Y dónde vivían los dioses? ¿En él? Olimpo. Muy bien. ¿Y Júpiter era el dios de qué? Del cielo. Del cielo. ¿Y qué llevaba siempre? Un rayo. Unos rayos. ¿Y qué más? Y
un cetro. Y un cetro, ¿y quién le acompañaba? ¿Qué animal le acompañaba? Un águila. Muy bien. ¿Y qué otro dios conoces tú? A Neptuno. ¿Que era el dios de qué? Del mar. Del mar, muy bien. ¿Y qué llevaba siempre? Un tridente. Un tridente. Y iba montado en un... Una carroza de caballo. ¿Que los caballos por dónde iban? Por el mar. Por el mar. Y Álvaro, ¿tú qué dios tienes ahí para enseñarnos? A Cupido. Cupido, que su padre ¿quién era? Marte. Marte. ¿Y Marte quién era? El dios de... La guerra. ¿Y su madre quién era? Venus. Venus, que era la... Diosa de la belleza. ¿Y Cupido qué hacía? ¿Qué era? ¿El dios de qué? Del amor. Del amor. ¿Y qué tenía? ¿Qué llevaba siempre? Un arco y una... ¿Qué has hecho, Pepe? Un acueducto. ¿Y para qué servía? Para llevar el agua. ¿Y tú, Ayla, qué nos quieres contar? El acueducto. Venga. El agua estaba muy lejos de los pueblos y construyeron el acueducto. El agua estaba en las montañas y construyeron el acueducto para que el agua llegara hasta las casas. Muy bien. ¿Y qué más nos has hecho ahí? ¿Un qué? Un arco del triunfo. ¿Y para qué construían los romanos los arcos de triunfo? Pues cuando ganaban una batalla se lo decían al emperador y construían un arco del triunfo. ¿Y el arco de triunfo más importante que hay, sabes cómo se llama? El arco de Constantino. ¿Y Constantino quién era? Un emperador. Hacían los puentes con piedras grandes para que pasaran de un sitio al otro. Muy bien. Y Miquel, aquí en la Pobla Llarga tenemos construcciones romanas. No. Sí. Sí. ¿Qué construcciones has encontrado tú aquí en la Pobla Llarga? Los puentes de ladrillo. El pont de Lase, muy bien. Y hay una calzada romana muy larga aquí que pasaba por dentro de nuestro pueblo llamada Vía Augusta. Nos le gustaba mucho construir templos e iglesias y para eso utilizaban 3 tipos de columnas. Una se llamaba dórica, otra jónica y otra corintia. Las columnas, ¿cuántas partes tienen? 3. La de arriba se llama... Capitel. El tronco se llama... Fuste. Y los pies de la columna reciben el nombre de... Basa. Los romanos usaban letras para escribir los números. El 1 es una I, el 5 es una U, el X es un 10, la L es el 50, la D es un 500. 100. El 100 es una C, el 1000 es una M. Los mosaicos están hechos de piedra, de cerámica o de vidrio, o de otros materiales, o de formas o colores. Se dice que los romanos consideraban el arte de los mosaicos algo muy exquisito. Los mosaicos eran cosas decorativas que se podían poner en los techos, en las paredes, incluso en los suelos.